Acabo de cerrar una operación de $200 en eurodólar, solo 2 horas de trabajo, esperando frente a la pantalla, pero aquí está lo que nadie te dice. Hace un día el mercado hizo exactamente lo mismo y solo hubieron dos bandos: los que ganaron dinero o los que perdieron. Martes el mercado baja y nos deja una ganancia de $210 en tan solo 30 minutos de trabajo real. Miércoles el mercado vuelve a dar la misma oportunidad con otros $200. Aquí te mostraré el patrón de vela que identificamos como confirmación. También vamos a usar unas de las dos herramientas más usadas en trading para potenciar esta estrategia rentable. La segunda herramienta es soporte y resistencia, porque ayuda a marcar las zonas visibles de alta liquidez donde podrías entrar. Te lo voy a explicar con lujos de detalles en el siguiente video. Y la primera herramienta más usada que verás hoy es Fibonacci. Pero ¿sabes por qué Fibonacci es la número uno justo ahora? Porque te ayuda a confirmar esas zonas jugosas de alta liquidez y multiplicar la efectividad de tu estrategia. Es súper fácil de usar y mega popular. Montones de traders están usando esta herramienta para sus entradas y salidas gracias al contenido que estoy compartiendo. Puedes checar todo en mi canal de FX Alex Latino. Así que suscríbete ahora mismo, porque este tipo de contenido no lo encuentras en cualquier lado, y activa la campanita para que no te pierdas estas clases de trading. La mayoría cree que Fibonacci es magia. Creen que es cuestión de tirar líneas y esperar que el precio reaccione como por arte de magia. Eso es exactamente lo que te está haciendo perder dinero. En los próximos minutos no solo te voy a mostrar cómo saqué estos $200, sino el error técnico que te está separando de dejar de adivinar en los mercados y empezar a tener la confianza y claridad para tomar operaciones ganadoras. Si no te quedas hasta el final, seguirás sintiendo que el mercado es como un casino y el casino siempre gana sin ti. Este trade lo tomé un miércoles alrededor de las 8:15 de la mañana, pero empecé a analizar desde las 7:30 de la mañana, y esto es algo que quiero que entiendas. Los trades buenos, las operaciones buenas, no aparecen de la nada, se construyen desde antes. Abrí eurodólar y ya traía contexto del día anterior. Sabía cómo se estaba comportando el precio, y cuando un par te está dando movimientos limpios, no lo sueltas. Aquí es donde la cosa se pone intensa, porque muchos cometen el error de brincar de par en par todo el tiempo y nunca terminan de entender ninguno. Desde este punto el precio ya venía cayendo, pero no era una caída cualquiera, era una caída con intención. Bajaba fuerte, se detenía y volvía a caer. Y esto te dice algo muy importante: hay presión hacia abajo. Aquí el precio entra en una pequeña pausa, se mueve lateral y después rompe con fuerza hacia abajo. Esto no es casualidad, eso es decisión del mercado. Entonces, en este punto yo ya sabía lo que estaba buscando. Si el precio regresaba, quería vender, pero no en cualquier parte, no por emoción, no porque ya bajó mucho. Quería que el precio me confirmara, y aquí es donde la mayoría pierde. Ven que el precio ya bajó y venden tarde, o ven que sube un poco y compran en contra. Están reaccionando a cada movimiento que hace el precio. No están entendiendo el juego. Vamos a verlo más a detalle. Vamos a acercarnos más a la gráfica. Ahora observa esto. El precio regresa, pero no toca exactamente la zona que tenía marcada. Se queda a nada, y aquí muchos dicen ya valió, pero eso no es así. El mercado no trabaja con puntos exactos, trabaja con zonas. Entonces hago un ajuste y observo que el precio está respetando otra zona cercana y la tomo como válida, esta de aquí. Vamos a ponerla como un rectángulo para que se vea de mejor manera. Pero aquí es donde todo se alinea perfecto. Empiezo a notar que el precio se está moviendo dentro de un canal bajista de este.
Y esto es muy importante porque cuando el precio está dentro de un canal, suele respetar esas líneas. Dato clave, especialmente cuando el precio está cerca de la parte alta del canal, que sería esta de aquí, ahí es donde aumentan las probabilidades de que vuelva a caer. Voy a borrar los dibujos y los voy a poner de una mejor manera. Si quieres que haga una clase completa solo de canales, dale like a este video. Ahora tenemos bien marcado las zonas de soporte y resistencia, que son estas dos, y el canal bajista que les he mencionado. Vean que justo aquí el precio llega cerca de la parte alta del canal y me deja una vela de indecisión, que es esta, un doji, y después una vela fuerte bajista hacia abajo. Eso forma un patrón muy claro, la estrella de la tarde, y esto es clave porque ya no estás adivinando, ahora tienes una señal clara. La estrella de la tarde es un patrón de reversión bajista. Para que entiendas mejor los patrones de velas japonesas, comenta: yo estoy a punto de volverme rentable, y sacaré un video explicando paso a paso para que te ayude a multiplicar tus probabilidades al momento de meter tus trades. Aquí ejecuto el trade al cierre de esta vela fuerte. Stop loss encima de la mecha, porque si el precio vuelve ahí, mi idea deja de tener sentido. Ahora viene la parte más importante, la salida, la toma de ganancias. Entonces pasa algo interesante, no tenía una zona clara cercana que me diera un buen beneficio. Me voy a alejar un poco de la gráfica. Era casi un 1 a 1 de beneficio. Y eso no es lo que busco, entonces utilizo Fibonacci. Vamos a acercarnos de nuevo a la gráfica. Para utilizar Fibonacci tomé el último movimiento desde el punto más bajo hasta la mecha de la estrella. Todo este retroceso que me hizo aquí. Entonces agarro Fibonacci, lo coloco desde este punto hasta el siguiente punto. Y aparece el 161.8%. Ese nivel es una proyección, es una forma de estimar hasta dónde puede llegar el precio. No es perfecto, pero es una referencia muy útil. Resultado, el precio baja y alrededor de las 10 de la mañana aproximadamente toca el take profit. Resultado, aproximadamente $200 de ganancia, pero observa esto. El precio siguió bajando hasta el 261.8%. Vamos a bajar. Vean que tocó la zona de 261.8 aquí y se regresó. E incluso vuelve a rebotar al 161.8 para ir de nuevo a la zona de 261.8. Si yo lo hubiera tomado hasta la última zona de 261.8, iba a ser aproximadamente como 1 a 4 de beneficio. Es decir, hubiera ganado más de $400 de ganancia, casi el doble de ganancia de lo que gané. ¿Y por qué no lo tomé? Primero, porque si eres un apostador, tarde o temprano el mercado te va a cobrar la factura. Segundo, porque respeto mi plan, respeto mi horario y respeto mi proceso. La diferencia entre alguien que vive del trading y alguien que quema cuentas es la disciplina del día a día, de seguir el plan, no la ambición. Aquí es donde muchos fallan, quieren más y terminan perdiendo lo que ya tenían. Yo prefiero ser consistente que intentar acertar el movimiento perfecto. Muchos alumnos tomaron parciales, ajustaron sus stop loss y lograron incluso mejores resultados. Y eso es lo que buscamos dentro de mi mentoría privada. Esto es lo primero que les enseño a mis alumnos, que cada uno desarrolle su propia interpretación, pero con bases sólidas. Entonces, recapitulemos. El precio venía cayendo, rompe esta zona, regresa, se forma un canal bajista. Muchos ven este canal bajista y se emocionan, pero si no sabes dónde está la zona de alta liquidez, solo estás entrando en una trampa.
Así que esperamos la confirmación adecuada. Aparece este patrón bonito, hermoso, la estrella de la tarde, que es un patrón de reversión. Uso Fibonacci para la toma de ganancias. Recordemos que es de este punto hasta este punto. Y ejecuto el trade en ventas. El mercado no es complicado, es que te gusta la complicación porque te da una excusa para perder, para justificar esa pérdida. Si realmente quieres entender de pie a cabeza cómo se mueve el mercado, abajo tienes el enlace a la mentoría FBN Trading University. Ahí no te enseño a trazar líneas, te enseño a construir un sistema rentable que realmente funcione para ti justo con el tiempo que tienes ahora. Y si todavía no has visto mi clase anterior, haz clic en este video de aquí donde te explico cómo tomé esta operación en zona de mayor volumen en una tendencia bajista para que vayas a verlo ahora. Tradea y duerme.